Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡5! El mandato de Raistlin. El ultimátum de Taike. Caramon hace una elección. Fistandantilus. Caramon conocía ese nombre. Se había puesto tenso al oír al enano pronunciarlo y siguió tenso durante el resto de la reunión. Perdió completamente el hilo de la discusión que se desarrolló a continuación. Estaba recordando una conversación con su gemelo en la ciudad en ruinas de Saxaroth. Raistlin le había dicho que entre el tesoro del dragón de esa condenada ciudad había un libro de hechizos de inmenso valor. Si conseguían derrotar al dragón, Raistlin le había ordenado a Caramon que buscara ese libro y se hiciera con él para dárselo después. ¿Cómo es? Le había preguntado a su hermano. Es como mi libro de encantamientos, solo que en lugar de estar encuadernado en pergamino, lo está en piel azul oscuro y las runas son de color plateado. Cuando lo toques, notarás un frío sobrenatural, le había dicho Raistlin. ¿Qué dicen las runas? Caramon desconfiaba del encargo. No le había gustado la forma en la que su hermano había descrito el libro. Será mejor que no lo sepas. Raistlin había esbozado una sonrisa para sí mismo, una sonrisa misteriosa. ¿A quién pertenecía ese libro? Aunque Caramon no era mago, sabía muchas cosas sobre la forma de actuar de los hechiceros al haber estado siempre cerca de su gemelo. La posesión más valiosa de un mago era su libro de hechizos, recopilados a lo largo de una vida de trabajo. Escrito en el lenguaje de la magia, cada conjuro se apuntaba con todo detalle y con las palabras precisas, junto con anotaciones sobre la correcta pronunciación de cada vocablo, la inflexión y la entonación exactas, qué gestos debían utilizarse y qué ingredientes podrían hacer falta. «Tú nunca has oído hablar de él, hermano», le había dicho Raistlin a Caramon tras uno de aquellos raros lapsus en los que parecía estar mirando dentro de sí mismo, aparentemente buscando algo perdido. Y, no obstante, fue uno de los hechiceros más notables que haya existido. Se llamaba Fistandantilus. Caramon se había sentido reacio a hacer la siguiente pregunta, temeroso de la respuesta que podría recibir. Al rememorarlo ahora, se dio cuenta de que había sabido con exactitud lo que iba a oír. Ojalá no hubiera abierto la boca. ¿Ese Fistandantilus vestía la túnica negra? No me hagas más preguntas. Raistlin se había enfadado. Eres tan desconfiado como los demás. Ninguno de vosotros me comprende, pero Caramon comprendía. Lo había comprendido entonces. Lo comprendía ahora, o eso creía. El hombretón esperó hasta que la asamblea empezó a disolverse y entonces se acercó a su gemelo. Fistandantilus, dijo en voz baja mientras miraba alrededor para estar seguro de que nadie fuera a oírlos por casualidad. Ese es el nombre del hechicero perverso. Ese a quien pertenecía el libro que encontraste. Solo porque un mago lleve la túnica negra no lo convierte en malvado, repuso Raistlin con un gesto impaciente. ¿Por qué nunca te entra esa idea en tu dura cabezota? De cualquier forma, dijo el guerrero, que no quería tener otra discusión porque lo dejaban confuso y embarullado, me alegro de que Tanis y Flint decidieran no ir a ese sitio, ese monte de la calavera. Son unos imbéciles, todos ellos. Dijo Raistlin, que echaba chispas. Ya puestos, Tanis podría usar la cabeza del enano para llamar en la ladera de la montaña, para lo que les va a servir. Nunca encontrarán el modo de entrar en Torvardin. El secreto está en el monte de la calavera. Le sobrevino un ataque de tos y el mago tuvo que dejar de hablar. Te estás excitando demasiado, dijo Caramon. Eso no te conviene. Raistlin sacó el pañuelo y se lo llevó a los labios. Inhaló entrecortada, trabajosamente, 2 veces. El ataque cedió y el mago posó la mano en el brazo de su hermano. Ven conmigo, Caramon. Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo.
A veces, Caramón era capaz de leerle la mente a su hermano y eso fue lo que ocurrió en ese momento, que supo exactamente lo que se proponía hacer Raistlin. El hombretón intentó protestar, pero los ojos de su hermano se entrecerraron de manera alarmante y Caramón se tragó las palabras. «Vuelvo a nuestro habitáculo», dijo fríamente Raistlin. «Tú decides si vienes o no conmigo». Dicho esto echó a andar a buen paso y Caramón lo siguió, aunque más despacio. Raistlin llevaba tanta prisa y su gemelo iba tan decaído que ninguno de los dos reparó en que Sturm caminaba detrás. Mientras se celebraba la reunión, Taike Wallen permaneció en la cueva que compartía con Laurana intentando peinar la enredada mata de rizos pelirrojos. Taike se había sentado en una pequeña banqueta que Caramón había hecho para ella, a la luz de una vela, y se esforzaba por deshacer un nudo en un mechón donde el peine de madera se había quedado atascado. Podía intentar desenredarlo suavemente, como Laurana le había enseñado, pero ella tenía muy poca paciencia. Antes o después le daría un tirón al peine y arrastraría el nudo y un puñado de cabellos con él. La manta que la joven había utilizado como puerta improvisada para tapar la entrada se abrió y una ráfaga de aire y un remolino de copos de nieve precedieron a Laurana, que entró con un farol en la mano. Taike alzó la cabeza. ¿Qué tal ha ido la reunión? Cuando se habían conocido en Qualiniesti, Taike se había quedado impresionada con Laurana. Las dos no podían ser más distintas. Laurana era hija de un monarca, mientras que Taike era hija de un ilusionista a tiempo parcial y ladrón a jornada completa. Laurana era una elfa, una princesa. Taike había crecido como una salvaje gran parte de su vida. Habiéndole tomado el gusto a robar ella también, había cometido delitos. Otik Sanjal, propietario de la posada El Último Hogar, en Solace, se había ofrecido a adoptar a la huérfana y le había dado un ganancioso empleo como camarera. Las dos jóvenes eran totalmente diferentes en aspecto. Laurana era esbelta y grácil, en tanto que Taike tenía un generoso busto y una constitución robusta. La elfa era muy rubia, de tez blanca y sonrosada, mientras que el cabello de la humana era tan rojo como el fuego y su cara estaba llena de pecas. Taike sabía muy bien que poseía su propio tipo de belleza y la mayor parte del tiempo, cuando no estaba con Laurana, se sentía conforme consigo misma. El pelo rubio de la elfa hacía que el de ella, en contraste, pareciera aún más rojo, del mismo modo que la grácil figura de Laurana hacía que Taike tuviera la impresión de ser toda ella busto y caderas. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Taike, contenta de tener una excusa para dejar de lado el peine. Le dolían el brazo y el hombro y sentía pinchazos en el cuero cabelludo. Como era de esperar, repuso Laurana con un suspiro. Se discutió mucho. Hederick es tonto de remate. ¿A mí me lo vas a decir?, exclamó Taike, sucinta. Estaba en la posada cuando metió la mano en el fuego. Justo cuando parecía que nadie se pondría de acuerdo, Elistan propuso una solución, continuó Laurana y su voz se suavizó con un tono de admiración. Su plan es brillante y todos lo han aceptado, incluso Hederick. Elistan sugirió que enviásemos una delegación al reino enano de Torvardin para ver si podremos encontrar refugio allí. Tanis se ofreció voluntario para ir, junto con Flint, ¿y Caramón no?, preguntó Taike con ansiedad. No, solo Tanis y Flint. Raistlin quería que fuesen primero a un lugar llamado el Monte de la Calavera para encontrar el camino secreto que lleva al reino enano o algo por el estilo, pero Flint dijo que el Monte de la Calavera estaba hechizado y Elistan añadió que no había tiempo para hacer ese viaje antes de que entrara el invierno. Raistlin parecía enfadado. Apuesto a que sí, dijo Taike con un escalofrío. Un sitio hechizado con el nombre de Monte de la Calavera encaja con él a la perfección y arrastraría a Caramón con él allí. Gracias a los dioses que no van. Hasta Hederick admitió que el plan de Elistan era bueno, comentó Laurana. Supongo que la sabiduría va de la mano con las canas, apuntó Taike al tiempo que volvía a coger el peine. Aunque, por supuesto, eso no ha funcionado en el caso de Hederick. Elistan no tiene el cabello canoso, protestó Laurana. Es plateado.
El pelo plateado hace distinguido a un hombre. ¿Estás enamorada de Elistan? Preguntó Taike, que metió el peine en la rizosa melena y empezó a dar tirones. Espera, deja que yo haga eso, exclamó la elfa, que se había encogido al verla tirar del pelo. Taike le pasó el peine con gratitud. Eres demasiado impaciente, la reconvino Laurana. Acabarás estropeándote el pelo y sería una lástima, con lo bonito que lo tienes. Te envidio. ¿En serio? Taike no salía de su asombro. No se me ocurre por qué. Tienes un pelo tan brillante y tan rubio, y liso como una tabla, añadió con tristeza la elfa. En sus manos, el peine trabajaba suavemente cada nudo hasta desenredarlo. En cuanto a Elistan, no estoy enamorada de él, pero lo admiro y lo respeto. Ha soportado tanto dolor y sufrimiento. Esas experiencias habrían vuelto cínico y rencoroso a cualquier otro, pero a Elistan lo han hecho más compasivo e indulgente. Pues sé de alguien que cree que estás enamorada de Elistan, dijo Taike con una sonrisa traviesa. ¿A quién te refieres? Preguntó Laurana, que se había puesto colorada. A Tanis, por supuesto, repuso la otra joven con picardía. Está celoso. Eso es imposible. Laurana dio al peine un tirón más fuerte de lo normal. Tanis no me ama. Eso lo dejó bien claro. Está enamorado de esa humana, esa zorra de Kitiara. Taike resopló con desprecio. Perdón porque haya usado ese lenguaje. En cuanto a Tanis, no sabe distinguir su corazón de su. En fin, no voy a decir qué, pero ya sabes a lo que me refiero. Les pasa igual a todos los hombres. Laurana se había quedado callada, y Taike giró la cabeza para mirar a la elfa y ver si estaba enfadada. Laurana, enrojecidas las mejillas por un suave rubor, bajó los ojos. La elfa seguía peinándola pero no prestaba atención a lo que hacía. A lo mejor no me ha entendido, comprendió Taike de repente. Le resultaba muy chocante que una mujer de 100 años supiera menos sobre el mundo y los hombres que otra que tenía solo 19. Aún así, Laurana había vivido esos años mimada y protegida en el palacio de su padre, en mitad de un bosque. No era de extrañar su candidez. ¿Crees de verdad que Tanis está celoso? Preguntó Laurana aún más ruborizada. He observado que se pone verde como un goblin cada vez que os ve juntos a Elistan y a ti. No tiene razón alguna para pensar que hay algo entre nosotros, dijo la elfa. Hablaré con él, ni se te ocurra. Taike se giró con tanta rapidez que el peine se le quedó enganchado en el pelo y se lo arrancó de las manos a Laurana. Déjalo que se cueza en su propia salsa durante un tiempo. A lo mejor así se le quita de la cabeza a esa gata Montes de Kitiara, pero eso sería casi como mentir, protestó Laurana mientras recuperaba el peine. No, no lo sería, dijo Taike. Además, ¿y que si lo fuera? Todo vale en el amor y en la guerra y los dioses saben que para nosotras, las mujeres, el amor es la guerra. Ojalá hubiera alguien por aquí con quien pudiera darle celos a Caramon. Caramon te quiere mucho, Taike, dijo Laurana con una sonrisa. Eso lo ve cualquiera por la forma que te mira. No quiero que se limite a echarme miraditas con cara de perro apaleado. Quiero que haga algo al respecto. Está Raistlin, empezó Laurana. No me menciones a Raistlin, espetó Taike. Más que un hermano, Caramon es un esclavo y un día abrirá los ojos y se dará cuenta. Solo que para entonces quizá ya sea demasiado tarde. Irguió la cabeza. Es posible que algunos de nosotros hayamos seguido adelante con nuestra vida. No hubo más conversación. Laurana reflexionaba sobre la nueva e inesperada revelación de que Tanis quizás estaba celoso de su relación con Elistan. Desde luego, eso explicaría el comentario que le había hecho en la reunión. Por su parte, Taike siguió sentada en la banqueta que Caramon había hecho para ella y parpadeó para contener las lágrimas. Lágrimas causadas por los tirones en el pelo, claro. Caramon se quedó rezagado a propósito de camino a la pequeña cueva que ocupaban su gemelo y él.
El hombretón conocía a su hermano y sabía que Raistlin planeaba algo, por lo general caminaba despacio, con pasos cautelosos, apoyado en el bastón o en su brazo, pero ahora lo hacía deprisa. El cristal que hacía la garra de dragón en lo alto del bastón arrojaba una luz mágica para guiarle los pasos y la roja túnica susurraba al rozarle en los tobillos. No se volvió a mirar para ver si Caramon lo seguía, sabía que iría detrás. Al llegar a la cueva, Raistlin apartó a un lado la mampara de madera y entró. Caramon lo hizo más despacio y se paró para poner la mampara en su sitio y dejar cerrado durante la noche. Raistlin lo detuvo. «Déjala así», dijo. «Tienes que salir otra vez. ¿Quieres que te traiga agua caliente para la infusión?», preguntó Caramon. «¿Acaso me estoy muriendo con un ataque de tos?», demandó el mago. «No, entonces, no necesito la infusión». Raistlin rebuscó entre sus pertenencias, sacó un odre para agua y se lo tendió a su hermano. «Ve al arroyo y llena esto. Hay agua en el cubo», empezó el hombretón. «Si quieres llevar agua en el cubo durante el viaje, hermano, entonces hazlo, ¿cómo no?», repuso fríamente Raistlin. «A la mayoría de la gente le resulta más práctico un odre». «¿Qué viaje?», preguntó Caramon. «El que emprenderemos por la mañana», repuso Raistlin, que volvió a tenderle el odre a su gemelo. «Toma, cógelo». «¿Dónde vamos?», inquirió Caramon, que mantuvo las manos pegadas a los costados. «Oh, venga ya, Caramon. Ni siquiera tú puedes ser tan estúpido». Raistlin tiró el odre a los pies de su hermano. «Haz lo que te digo. Partiremos muy temprano y quiero estudiar mis hechizos antes de ir a dormir. También necesitaremos vituallas». Raistlin tomó asiento en la única silla que había en la cueva, tomó su libro de hechizos y lo abrió. Unos segundos después, sin embargo, lo cerró y, rebuscando en el fondo de una de sus bolsas, sacó otro, el libro de encantamientos con la encuadernación en cuero azul. No lo abrió, solo lo sostuvo entre las manos. «Vamos al monte de la calavera, ¿verdad?», dijo Caramon. Raistlin no respondió y siguió con las manos en el libro cerrado. «Ni siquiera sabes dónde está», protestó su hermano. El mago alzó los ojos hacia Caramon, los iris dorados relucían de un modo extraño a la mágica luz del bastón. «La cosa es, Caramon, que sí sé dónde está», susurró. «Conozco la ubicación y sé cómo llegar allí». «No sé por qué», dejó la frase en el aire. «¿Por qué? ¿Qué?», demandó Caramon, desconcertado. «Porque lo sé o como lo sé. Es extraño, como si ya hubiese estado allí». «Guarda ese libro, Raistlin, y olvídate de todo esto», pidió el hombretón, preocupado. «El viaje sería muy duro para ti. No podemos escalar la montaña, no tenemos que hacerlo», dijo Raistlin. «Aunque deje de nevar, hará frío, humedad y será un viaje peligroso», añadió Caramon. «¿Y si Verminar vuelve otra vez y nos sorprende en campo abierto?». «Eso no ocurrirá porque no estaremos en campo abierto». El mago asestó una mirada furiosa a su gemelo. «Deja de discutir y ve a llenar el odre de agua». «No». Caramon sacudió la cabeza. «No lo haré». Raistlin inhaló con un ruido que sonaba como un borboteo y luego soltó el aire con fuerza. «Hermano mío», empezó con suavidad, «si no hacemos este viaje, Tanis y Flint no encontrarán la puerta, y menos aún la forma de entrar en la montaña. ¿Estás seguro de eso?». Caramon miró a su hermano a los ojos, fijamente, tan seguro como que les aguarda la muerte, que nos aguarda a todos, si fracasan, contestó el mago sin que le flaqueara la voz ni le vacilara la mirada. Caramon dio un profundo suspiro, se agachó para recoger el odre y salió de nuevo a la noche y a la nieve. Raistlin se relajó en la silla, dejó a un lado el libro de hechizos de encuadernación en azul oscuro y abrió el suyo. «Qué alma cándida eres, hermano mío», comentó en tono mordaz. Al salir, Caramon atisbó a Sturm apostado cerca de la cueva. El hombretón sabía perfectamente bien la razón por la que Sturm se encontraba allí. Había notado que el caballero los observaba en la reunión. Sturm no se rebajaría a espiar a sus amigos ni a sus enemigos, de hecho.
Un acto tan deshonroso iba en contra del código y la medida, las rígidas directrices que regían la vida de un caballero de Solamnia. Sin embargo, el código y la medida no mencionaban nada sobre una persuasión amigable. Sturm estaba allí para abordar a Caramon y sacarle la verdad con persuasión. El hombretón no sabía guardar secretos, y mentir, menos aún. Si le contaba a Sturm que Raistlin planeaba ir al monte de la calavera, el caballero se lo diría a Tanis y solo los dioses sabían en qué quedaría aquello. Una discusión desagradable en el mejor de los casos, en el peor, una ruptura desastrosa entre amigos de mucho tiempo. Caramon habría querido que Sturm se olvidara del tema. Una fuerte ráfaga arremolinó los copos de nieve y le permitió ocultar sus movimientos, descendió por la larga cuesta hasta el arroyo. La nevisca cesó, las nubes se abrieron y salieron las estrellas. Echando una ojeada hacia atrás, divisó la silueta de Sturm a la plateada luz de Solinari, todavía deambulando por las inmediaciones de la cueva. Dentro de un rato renunciará y se irá a la cama, razonó Caramon. Al hombretón no le gustaba el plan de su hermano de ir a ese sitio encantado del monte de la calavera, pero confiaba en él y creía en el argumento de Raistlin de que el viaje era necesario para salvar vidas. Sabía que era el único en tener esa confianza en su gemelo. Bueno, no exactamente. A menudo Tanis busca a Raistlin para pedirle consejo. Era esa certeza más que el razonamiento de su hermano lo que finalmente lo había inducido a secundarlo en su plan. Tanis aprobaría que nos fuéramos si tuviera tiempo para pensar en ello, se dijo para sus adentros Caramon. Lo que ocurre es que todo ha pasado muy deprisa y Tanis ya tiene muchas cosas de las que preocuparse, tal como están las cosas. En cuanto a que Raistlin supiera dónde encontrar el monte de la calavera y cómo se proponía llegar allí, Caramon sabía que era mejor no preguntar nada, de todos modos, suponía que tampoco lo entendería. Nunca había entendido a su gemelo, ni siquiera cuando eran niños, y tampoco ahora. La terrible prueba en la torre de la alta hechicería había cambiado para siempre a su hermano en unos modos que escapaban a su comprensión. La prueba también había cambiado para siempre la relación entre ambos. El secreto que Caramon guardaba era lo que había descubierto acerca de su hermano en la torre. Era un secreto oscuro y espantoso, y Caramon lo guardaba principalmente porque nunca se permitía pensar en ello. Tras haber sorteado a Sturm, el hombretón alzó la cabeza y respiró el aire frío de la noche. Se sentía mejor a campo raso, lejos de las voces. Allí podía pensar. Caramon no era estúpido, como algunos creían. Le gustaba considerar un problema desde todos los ángulos, rumiarlo, darle vueltas, y eso era lo que lo hacía parecer lento. Nadie se había sorprendido más que él cuando sus amigos elogiaron su idea de que Raistlin usara la magia para provocar una avalancha que cerrara el paso. Caramon se sentía tan bien allí, a solas, que cuando empezó otra vez a nevar sacó la lengua para atrapar los copos, como había hecho de pequeño. La nieve siempre hacía que volviera a sentirse niño de nuevo. Si la nevada hubiese sido más profunda habría estado tentado de tumbarse en ella boca arriba, abrir y cerrar brazos y piernas y hacer la figura del pájaro en vuelo. Sin embargo, la nieve no era todavía lo bastante profunda y tampoco parecía que tal cosa fuera a ocurrir pronto. Las estrellas resplandecían entre las nubes. Mientras sorteaba el obstáculo de un afloramiento rocoso que se encontraba en su camino y a la vez intentaba no perder el equilibrio, Caramon estuvo a punto de darse de bruces con Taike. ¡Caramon!, soltó ella, complacida. «Taike», exclamó él, alarmado. Se sintió como el guerrero del dicho popular que había esquivado a los kobolds para ir a caer víctima de los goblins. Había conseguido escabullirse de las preguntas de Sturm, pero si había una persona en el mundo capaz de enredarlo en sus rizos pelirrojos y engatusarlo para sacarle lo que quería saber, esa era Taike Wallen. «¿Qué haces aquí fuera en plena noche?», le preguntó la joven. «Iba por agua», contestó Caramon al tiempo que alzaba el odre. Rebulló un instante, nervioso, apoyando el peso ora en un pie ora en otro, y después añadió: «Tengo que irme ya». Y echó a andar.
Yo también voy al arroyo, dijo Taike, que lo alcanzó. Me temo que me perdí en la nieve. Deslizó una mano por el brazo del hombretón para agarrarse. Pero no tengo miedo cuando estoy contigo. Caramón tembló de la cabeza a los pies. Hubo un tiempo en el que había pensado que Taike Wallen era la chica más fea que había en el mundo, además de ser el mayor incordio que hubiera pisado la faz de Kryn. Se había ausentado 5 años, en los que había trabajado como mercenario junto a su gemelo, y al regresar y ver a Taike le pareció la mujer más atractiva y maravillosa que había conocido en su vida, y no habían sido pocas. Robusto, apuesto, fuerte y musculoso, con una sonrisa risueña y de natural bueno, a Caramón nunca le había faltado compañía femenina. Les gustaba a las chicas y las chicas le gustaban a él. Se había permitido tener numerosos devaneos con incontables mujeres y había pasado más veces de las que podía contar acurrucado con alguien en los altillos de establos y entre la paja de almiares. Sin embargo, ninguna mujer le había llegado al corazón. No hasta que apareció Taike. Y de hecho no es que le hubiese llegado al corazón, sino que el corazón le había saltado del pecho para caer rendido a sus pies. Deseaba ser un hombre mejor por ella. Deseaba ser más listo, más valiente, y, no obstante, cada vez que estaba con ella se ponía nervioso y se atolondraba, sobre todo cuando se arrimaba a él, como hacía ahora. Caramón recordaba una conversación que había tenido con Goldmon. La mujer de las llanuras le había advertido que, a pesar de que Taike hablara y actuara como una mujer mundana, en realidad era joven e inocente. Caramón no debía aprovecharse de ella o le haría mucho daño. El hombretón estaba decidido a mantener un estricto control sobre sí mismo, pero le resultaba muy difícil cuando Taike lo miraba como hacía en ese momento, con la nieve arrancando destellos de los rizos pelirrojos, las mejillas arreboladas por el frío y los verdes ojos resplandecientes. De repente, Caramón empezó a sospechar que la joven no estaba allí fuera para ir al arroyo. No llevaba cubo y, desde luego, no se iba a bañar. Iba al arroyo porque quería estar con él y aunque la idea era tan estimulante como un ponche con especias, el hecho de saberlo solo conseguía incrementar su confusión. Caminaron en silencio, con Taike echándole miradas de soslayo cada 2 por 3, como esperando a que hablase. A él no se le ocurría nada de lo que hablar y entonces, como no, la joven dijo lo peor que podía haber dicho. He oído que tu hermano quería marcharse a una terrible fortaleza que se llama el Monte de la Calavera, pero que Tanis no lo dejó. Taike tuvo un escalofrío y se apretó más contra él. Me alegra que no vayas allí. Caramón masculló algo ininteligible y siguió caminando. La cara le ardía. Seguramente llevaba escrita en la frente la palabra culpable y en letras tan grandes que hasta un enano gali podría leerla. Vio que la mirada de ella se desviaba hacia el odre y vio que los verdes ojos se entrecerraban. Caramón gimió para sus adentros. Taike le soltó el brazo, se apartó de él un paso para que la ardiente rabia de su mirada cayera de lleno sobre él. «Os marcháis, ¿verdad?», gritó. «Vais a ir a ese sitio espantoso que todo el mundo sabe que está encantado y lleno de fantasmas». «No está encantado», fue la débil protesta de Caramón. Al instante se dio cuenta de que tendría que haber negado en redondo que iban allí, pero es que era incapaz de pensar cuando la tenía cerca. «Ajá. Así que lo admites». «Flint dice que el Monte de la Calavera está encantado», repuso Taike. «Y él debe de saberlo, ya que nació y creció por esa zona». «¿Sabe Tanis que os marcháis?». Ella misma se encargó de responder a su pregunta. «Por supuesto que no». «Así que pensabas irte donde conseguirás que te maten sin despedirte siquiera de mí». Caramón no tenía ni idea de cómo refutar todas esas acusaciones. «Nadie va a matarme», contestó por fin de un modo poco convincente. «Rice dice». Lo imitó Taike. «¿Por qué va Raistlin?». «Porque lo que sea tiene algo que ver con ese hechicero, Fistandelano o como quiera que se llame, ese del que me hablaste».
El infame hechicero que vestía la túnica negra y uno de cuyos infames libros lleva siempre encima Raistlin. Laurana me explicó lo que Flint contó sobre el monte de la calavera. Solo que ella no sabe que yo sé lo que sabes tú, que Raistlin tiene una especie de conexión rara con ese mago muerto. No se lo dijiste, ¿verdad? Preguntó Caramon, temeroso. ¿No se lo has contado a nadie, eh? No, no se lo dije, aunque quizá debería hacerlo. Taike lo miró a la cara con la cabeza inclinada hacia atrás y los verdes ojos echándole chispas. Si me quieres, Caramon, no te irás. Le dirás a ese hermano tuyo que ya puede buscarse a otro que arriesgue la vida por él y le haga los recados y le prepare su estúpida infusión. Te quiero, Taike, admitió el hombretón, desesperado, pero Raist es mi hermano. Solo nos tenemos el uno al otro y dice que este viaje es importante, que la vida de todas esas personas depende de ello. ¿Y tú le crees? Se mofó la joven. Sí, respondió Caramon con sencilla dignidad. Le creo. A Taike se le llenaron los ojos de lágrimas que enseguida se deslizaron por las pecosas mejillas de la joven. Espero que un fantasma te chupe toda la sangre hasta dejarte sin una gota. Sollozó, furiosa, y luego echó a correr. Taike. Llamó Caramon, desconsolado. La joven no miró atrás y, resbalando y tropezando, siguió corriendo por las piedras cubiertas de nieve. Caramon habría querido ir tras ella, pero no lo hizo porque, ¿qué podía decirle? No estaba en posición de darle lo que quería. No podía abandonar a su hermano por ella a pesar de lo mucho que la adoraba. Raistlin siempre había estado antes que nadie. Taike era fuerte. Raist era débil, frágil, enfermizo. Me necesita, se dijo Caramon en voz baja. Depende de mí y cuenta conmigo. Si no estuviera a su lado para ayudarlo podría morir, igual que de pequeños. Ella no lo entiende. Se encaminó de nuevo hacia el arroyo para llenar el odre, pese a que ahora ya no saldrían de viaje. Taike iría derecha a hablar con Tanis, y entonces el semielfo iría a hablar con Raistlin y le prohibiría que siguiera adelante con su plan, y Raistlin comprendería que él había descubierto el pastel. Si se entretenía un rato, a lo mejor la furia de su hermano se habría calmado para cuando volviera a la cueva. Caramon no dudaba, pero siempre cabía la posibilidad. Caramon se detuvo ante la boca de la cueva para armarse de valor, después apartó la mampara y entró. Raist, siento que... Se paró al tiempo que guardaba silencio. Su gemelo dormía profundamente, envuelto en la manta y con la mano posada en el bastón que nunca dejaba lejos de él. La mochila con los libros de hechizos se encontraba junto a la entrada, al igual que la mochila del guerrero, todo preparado para emprender la marcha muy temprano. Una oleada de alivio le recorrió de la cabeza a los pies. Taike no se lo había dicho a Tanis. Quizá, después de todo, lo había entendido. Moviéndose con gran cuidado, dejó el odre lleno de agua en el suelo, se quitó la camisa, se tumbó y, con la despreocupación de quien tiene la conciencia tranquila, se quedó dormido casi de inmediato. 6. Salida a hurtadillas. Ojos en el cielo. Día de colada. La mano de su hermano lo sacudió por el hombro y lo despertó. Guarda silencio, susurró Raistlin. Y date prisa. Quiero marcharme antes de que nadie se levante. ¿Y qué pasa con el desayuno?, preguntó Caramon. Raistlin le asestó una mirada de aversión. Bueno, tengo hambre, dijo el guerrero. Comeremos en el camino, contestó su hermano. Caramon suspiró. Recogió las dos mochilas y el odre y salió de la cueva en pos de su hermano. El cielo estaba oscuro y cuajado de estrellas. El aire era frío y tan cortante que pinchaba al entrar en los pulmones. Había dejado de nevar a lo largo de la noche, poco después de alfombrar el suelo. No obstante, las nubes se acumulaban encima de las montañas, volvería a nevar antes de que acabara el día. Solinari, la luna plateada, tenía forma de hoz en el cielo. Lunitari, la luna roja y diosa de la magia practicada por Raistlin, entraba en el último cuarto creciente.
Su luz rojiza proyectaba sombras misteriosas en la nieve. El mago alzó los ojos hacia el astro y sonrió. La diosa alumbra nuestro camino hacia el alba, dijo. Un buen augurio. Caramon esperaba que su gemelo estuviera en lo cierto. Ahora, iniciado el viaje y comprometidos con el objetivo marcado, el guerrero deseaba alejarse de los demás lo antes posible. Por suerte, Raistlin tenía uno de sus días buenos. Apenas tosía y caminaba con agilidad y rapidez por la vereda. Descendieron a buen paso por la ladera al fondo del valle y de allí se encaminaron hacia el sudeste. Al llegar a una zona arbolada se metieron entre los árboles y enseguida perdieron de vista el campamento y cualquier posible refugiado madrugador. El guerrero respiraba más tranquilo cuando el tintineo de una armadura y un choque metálico hicieron que tirara los bultos al suelo y llevara la mano hacia su espada. Los dedos de Raistlin buscaron en un saquillo los ingredientes de conjuros. Sturmbrickblade salió de las sombras enrojecidas de las ramas de los árboles y se plantó en el sendero, cerrándoles el paso. Raistlin asestó a Caramon una mirada furiosa. No le dije nada, Raist. De verdad. Dijo atropelladamente el guerrero. Tu hermano no me contó nada, Raistlin, confirmó el caballero, así que no desahogues tu ira con él. En lo tocante a cómo me he enterado, no ha sido difícil. Te conozco desde hace muchos años, lo suficientes para comprender que saldrías en busca de tus intereses sin importarte los demás ni pensar en ellos. Cuando abandonaste la reunión anoche sabía que te proponías partir a hurtadillas hacia el monte de la calavera. Entonces, repuso el mago, iracundo, también deberías saber que no puedes impedírmelo, así que apártate a un lado y déjanos pasar a mi hermano y a mí. Hizo una pausa y luego añadió, por bien de nuestra amistad no querría hacerte daño. La mano de Sturm se desplazó hacia la empuñadura de la espada, pero no desenvainó el arma. Su mirada se desvió hacia Caramon y después volvió hacia su gemelo. No discuto que pongas en peligro tu vida, Raistlin. En realidad, no es un secreto que pienso que el mundo sería un lugar mejor sin estar tú en él, pero no es preciso que hagas que maten a tu hermano también. Caramon viene por decisión propia, repuso el mago con una sonrisa ambigua ante el candor del caballero. ¿No es cierto, hermano? Raistlin dice que hemos de ir, Sturm, intervino el guerrero. Dice que Flint y Tanis no podrán encontrar la puerta de Thorvardin sin la llave secreta que se encuentra en el monte de la calavera. Hay muchas cosas importantes por las que deberían conseguir entrar en Thorvardin, ¿no es cierto, Sturmbrickblade? Sugirió Raistlin con un ligero golpe de tos. El caballero lo miró atentamente. Os dejaré ir con una condición, dijo luego, mientras soltaba la empuñadura de la espada y se apartaba a un lado. Iré con vosotros. Caramon se encogió al temer que su gemelo montaría en cólera. En cambio, Raistlin dirigió a Sturm una mirada extraña, con los ojos entrecerrados. No veo inconveniente alguno en que el caballero nos acompañe, dijo después en voz queda. ¿Y tú, hermano? No, contestó Caramon, asombrado. De hecho, podría serme de utilidad. Raistlin empujó al caballero para pasar y siguió por la vereda que conducía a través del bosque. Sturm recogió un petate que, por el ruido metálico que salía de él, debía de guardar la mayor parte de su armadura. Llevaba puestos el yelmo y el peto, con la rosa y el martín pescador, símbolo de la orden de caballería de Solamnia, el resto lo cargaba en el petate. ¿Lo sabe Tanis? Preguntó Caramon en voz baja cuando Sturm lo alcanzó en la vereda. Lo sabe. Lo hice partícipe de mi sospecha de que Raistlin se marcharía por su cuenta, contestó Sturm mientras se colocaba el petate en una postura más cómoda sobre el hombro. ¿Dijo algo Taike? Así que se lo dijiste a ella, dijo el caballero con una sonrisa, pero no se lo contaste a Tanis. Caramon se sonrojó hasta la raíz del cabello. No iba a decírselo a nadie, pero Taike me acorraló. ¿Está muy enfadada?, preguntó, entristecido. Sturm no contestó y se atusó el largo bigote, que era la forma que tenía el caballero de no entrar en un tema desagradable. Caramon suspiró y sacudió la cabeza. Me sorprende que Tanis no intentara detener a Raistlin.
Cree que hay algo de verdad en las afirmaciones de tu hermano, aunque no quiso decirlo delante de Hederick. Si conseguimos hallar la llave de las puertas de Thorvardin y si encontramos las puertas a tiempo, hemos de hacérselo saber de inmediato. ¿Y cómo sabremos dónde buscarlo?, inquirió el guerrero. Va a estar de caminata por las montañas con Flint. Stun dirigió una mirada penetrante a Caramon. Es interesante que a Raistlin no se le ocurriera preguntar eso a Tanis, ¿verdad? Sospecho que su plan es buscar Thorvardin él mismo si da con la llave. ¿Qué crees tú que anda buscando en el monte de la calavera, No lo sé, contestó Caramon, con los ojos clavados en el suelo cubierto de nieve. No me lo había planteado. No, dijo Sturm en voz baja mientras le lanzaba una mirada penetrante. Supongo que no te lo plantearías. Rice dice que vamos a ayudar a los refugiados. Arguyó el guerrero, a la defensiva, y Sturm gruñó. ¿Cómo sabe dónde va?, preguntó luego en voz baja. ¿Cómo es que conoce el camino? ¿O es que vamos a deambular a la aventura por ahí? Caramon observó a su gemelo, que caminaba con seguridad por la vereda entre los árboles. El mago iba ahora más despacio y de vez en cuando tanteaba con la punta del bastón en el suelo, como haría un ciego, y, sin embargo, no daba la impresión de que se hubiera perdido. Avanzaba con determinación y cuando se paraba para mirar a su alrededor lo hacía solo con brevedad y enseguida reanudaba la marcha. Dice que conoce un camino secreto. Al advertir la expresión de Sturm añadió, Rice sabe muchas cosas. Lee libros. Nada más haber hablado, Caramon lamentó haberlo hecho porque le hizo pensar en algo que no le gustaba, el libro de encuadernación azul oscura, y rechazó el recuerdo rápidamente. Si Raistlin había encontrado indicaciones en el libro que había pertenecido a un malvado hechicero, él no quería saberlo. A lo mejor se lo dijo Flint, sugirió el guerrero, y la posibilidad de que hubiese sido así lo alegró. Sí, eso es. Flint tiene que habérselo dicho. Stun sabía que era inútil señalar lo obvio. Flint no le diría a Raistlin ni la hora que era. Caramon llevaba tantos años engañándose a sí mismo con respecto a su hermano que no vería la verdad ahora ni aunque le diera una patada en el trasero. Unos pasos por delante de los otros, Raistlin sabía perfectamente que su hermano y el caballero hablaban de él. Incluso sabía sobre qué hablaban. Podría haber citado palabra por palabra las frases de cada uno de ellos. Le daba igual. Si el caballero lo difamaba, Caramon lo defendería. Él lo defendía siempre. A veces, Raistlin se sorprendía a sí mismo deseando que Caramon sacara a relucir un poco de carácter y le hiciera frente, que lo desafiara. Entonces razonaba que si tal cosa ocurría Caramon dejaría de serle útil y todavía lo necesitaba. Llegaría el día en el que podría vivir sin depender de su hermano, pero por ahora no. Todavía no. El mago echó una mirada de soslayo por encima del hombro a los dos hombres, su hermano cargado como una asémila y Sturm Brickblade, el caballero venido a menos, a cuestas por el mundo con su nobleza dentro de un petate. ¿Por qué habrá querido venir?, se preguntó Raistlin, intrigado. Desde luego, al noble caballero no le preocupa la suerte que pueda correr yo. Finge estar preocupado por Caramon, pero sabe perfectamente que mi hermano es un guerrero experimentado que sabe cuidar de sí mismo. Sturm tiene alguna razón propia para acompañarnos. Me pregunto qué será, por qué se muestra tan interesado en el monte de la calavera. En realidad, ¿por qué me interesa tanto a mí?, se planteó Raistlin. No sabía la respuesta a eso. El mago se quedó plantado en medio del sendero, obstruyéndoles el paso a los otros dos, y escudriñó la pared rocosa de la montaña. Buscaba la imagen que todavía era borrosa en su mente, pero que se iba haciendo más clara y más precisa a cada paso que daba. Sabía lo que estaba buscando. O, más bien, lo sabría cuando lo viera. Sabía un camino secreto que llevaba al monte de la calavera, pero aún no lo conocía. Había recorrido ese camino antes y jamás había puesto los pies en él. Había estado allí y no había estado. Había hecho todo aquello sin hacerlo.
El día del ataque del dragón en la arboleda, Raistlin estaba escribiendo un nuevo conjuro en su libro de hechizos cuando de repente el cálamo, aparentemente por voluntad propia, se había puesto a garabatear las palabras «Monte de la Calavera» sobre la página. Raistlin había mirado de hito en hito aquellas palabras, el cálamo y la mano con la que lo sujetaba. Tras romper la página estropeada había intentado anotar de nuevo el encantamiento. Por segunda vez, la pluma había escrito el mismo nombre. Raistlin había arrojado lejos de sí el cálamo mientras rebuscaba en su mente hasta recordar, por fin, dónde había oído ese nombre y relacionado con qué y con quién. Fistandantilus. El monte de la calavera era la tumba del hechicero. Un escalofrío desagradable le había recorrido todo el cuerpo al tiempo que sentía un hormigueo en la sangre, como si le estuviera entrando fiebre. No lo había pensado hasta ese momento, pero el monte de la calavera tenía que hallarse cerca de donde estaban acampados. Las maravillas que podría encontrar allí. Artefactos mágicos de la antigüedad, los libros de encantamientos del hechicero, iguales al que ya tenía en su poder. Esa sería su recompensa, pero Raistlin tenía la incómoda sensación de que alguien lo estaba guiando hacia el monte de la calavera por razones más oscuras y siniestras. De ser así, y tal era la razón de que hubiese decidido admitir a Sturm en el grupo, ya se enfrentaría a ello llegado el momento. Sturmbrickblade era un mojigato arrogante e insufrible que no meaba sin antes rezar por ello. Aún así, era un diestro espadachín. Quizás el monte de la calavera solo era un montón de antiguas ruinas, como les había dicho a los demás en la asamblea la noche anterior. Ni siquiera él mismo lo creía. Así que Raistlin ha ido al monte de la calavera, dijo Flint, que añadió con acritud, pues, adiós muy buenas. Pero ha llevado a dos buenos hombres, Caramon y Sturm, a su muerte. Esperemos que las cosas no lleguen a eso, deseó Tanis. ¿Estás listo? Todo lo listo que puedo estar, rezongó el enano. Pero quiero hacer constar que todo esto es una pérdida de tiempo. Si damos con las puertas, cosa que dudo, los enanos no las abrirán para nosotros jamás. Si las abren, no nos dejarán entrar. Los corazones de los clanes de Thorvaldin son duros y fríos como la misma montaña. La única razón de que vaya, semielfo, es para tener la oportunidad de decir, te lo dije. Son tantas las cosas que están cambiando en el mundo que quizá los corazones de los enanos han cambiado también, sugirió Tanis. Flint soltó un sonoro resoplido y continuó haciendo el equipaje. Dejó que Tanis se encargara de apaciguar al Kender, que se mostraba tremendamente defraudado. Por favor, Tanis, déjame ir. Suplicaba Tasleov. Estaba sentado en una silla, la misma a la que lo habían atado hacía poco, y daba patadas contra las patas. Es justo y lo sabes. Después de todo, vas a utilizar uno de mis mejores mapas. Que le llevemos, dice. Rezongó Flint desde el otro lado de la cueva. Nos dejarían fuera otros 300 años. Los enanos nunca permitirían entrar a un Kender en la montaña. Creo que sí lo harían, argumentó Tas, anhelante. Después de todo, los enanos y los Kenders estamos emparentados. No es cierto. Bramó Flint. Pues claro que sí, discutió Tas. Al principio éramos gnomos, luego apareció la gema gris y los gnomos intentaron atraparla y ocurrió algo, ahora no me acuerdo qué, y Reorx convirtió a algunos gnomos en enanos y a otros en Kenders, así que, ya ves, somos primos hermanos, Flint. El enano empezó a farfullar. ¿Por qué no me esperas fuera? Le pidió Tanis. Flint lanzó una mirada furibunda a Tas y después recogió su mochila y salió pisando fuerte. Por favor, Tanis, imploró el Kender, que lo miraba con ojos suplicantes. Sabes que me necesitas para evitar que te metas en líos. Aquí te necesito mucho más, Tas, adujo el semielfo. Eso solo lo dices por decir. El Kender sacudió la cabeza con aire abatido. Estando ausentes Sturm, Caramon y Raistlin, cuando nos marchemos Flint y yo, ¿quién va a cuidar de Taike y de Laurana? Y de Ribewind y Goldmon. Tas reflexionó sobre ello. Ribewind tiene a Goldmon.
Laurana tiene a Elistan. ¿Qué pasa, Tanis? ¿Te duele el estómago? No, que va a dolerme el estómago, repuso el semielfo, irritado. No sabía por qué la mención de Laurana y Elistan tenía que ponerlo de mal humor. Al fin y al cabo, lo que hicieran no era de su incumbencia. Es que has puesto ese gesto que tiene la gente cuando les da dolor de, he dicho que no me duele el estómago. Gritó Tanis. Pues mejor así, comentó Tas. No hay nada peor que un dolor de estómago cuando se emprende un largo viaje. Tienes razón. Estando fuera Caramon, Taike no tiene a nadie. Me quedaré para cuidar de ella. Gracias, Tas. Me has quitado un peso de encima. Será mejor que vaya a buscarla ahora mismo, añadió Tas, encantado con su nueva responsabilidad. A lo mejor está en peligro. A decir verdad, el que corría peligro era el Kender. Taike no se levantaba nunca antes del mediodía si podía evitarlo y justo en ese momento el día estaba rompiendo. Tanis no quería imaginar lo que le podía ocurrir al pobre Tas cuando irrumpiera en la cueva y la despertara a esa hora tan temprana. Tanis encontró a Ribewind y a Goldmon esperándolo. La mujer le dio un suave beso. Pediré a los dioses que te acompañen, Tanis, dijo y añadió con una sonrisa traviesa, tanto si quieres que vayan contigo como si no. Tanis esbozó una mueca un tanto tímida y se rascó la barba. No sabía qué decir y, para cambiar de tema, se volvió hacia Ribewind. Gracias por aceptar tomar el mando de la gente, amigo mío, le dijo. Sé que no ha sido una decisión fácil y tampoco lo será la tarea que te espera, me temo. ¿Sabes lo que hay que hacer si atacan el valle? Lo sé. Ribewind tenía una expresión sombría, si bien agregó en voz queda, los dioses están con nosotros. Confiemos en que ese ataque no se produzca. Los dioses están más con Verminar que con nosotros, pensó el semielfo con amargura. Lo trajeron de vuelta a la vida. Sin embargo, se limitó a asentir con la cabeza y, mientras estrechaba la mano a Ribewind, volvió a recordarle la ubicación del lugar en el que habían acordado reunirse, un poblado de enanos galis al mismo pie de la montaña donde Flint decía que podría encontrarse la puerta a Thorvaldin. A regañadientes y solo después de muchos esfuerzos para persuadirlo, el enano reveló la existencia de ese poblado. Se negó a decir cómo sabía que estaba allí, pero Tanis sospechaba que había sido allí donde el viejo enano había sido capturado por los galis unos cuantos años atrás y lo habían tenido prisionero. Flint nunca había querido hablar de los detalles de aquella experiencia horrenda y traumática. Ribewind señaló el mapa enrollado que llevaba metido debajo del cinturón. Lo había dibujado la noche anterior con las indicaciones de Flint y consultando uno de los mapas de Tasleoth. Sé dónde está situado el poblado, dijo. Se encuentra al otro lado de las montañas y, por ahora, no hay forma de cruzar esa cordillera. Hay un paso, afirmó, impasible. Flint, no dejas de repetir eso, pero mi gente ha rastreado el área y no ha encontrado la menor señal de que lo haya. ¿Tus exploradores son enanos? Cuando lo sean, vuelve y hablaremos, rezongó Flint. Colgados de un correaje a la espalda llevaba el hacha de guerra y el zapapico y se ajustó las armas hasta encontrar una postura más cómoda, tras lo cual dirigió una mirada ceñuda a Tanis. Si vamos a marcharnos, más vale que nos pongamos en camino y nos dejemos de cháchara. Bien, pues, nos vamos. Iremos marcando el camino para que lo sigáis si tenéis que hacerlo. Espero que... Enmudeció en mitad de la frase cuando un escalofrío de miedo le estrujó las entrañas. Se le puso piel de gallina y el vello de la nuca se le erizó. Las viejas comadres habrían dicho que alguien caminaba sobre su tumba. Goldmon había empalidecido y la respiración de Ribewind, que tenía aprietos los puños, era agitada. Flint sacó el hacha y buscó al enemigo, pero la sensación pasó sin que hubiese aparecido enemigo alguno. Dragones, dijo el enano, sombrío. Están ahí arriba, convino Goldmon con un escalofrío, y se arrebujó en la capa, observándonos. Ribewind tenía la cabeza echada hacia atrás y escudriñaba el cielo. Tanis hizo otro tanto, pero ninguno de los dos consiguió divisar nada en el pálido azul del alba.
Los dos hombres se miraron y comprendieron que ambos habían adivinado lo que pasaba, tanto si los vemos como si no, están ahí arriba. Haz que la gente esté preparada, Ribewind. Si surgen problemas, no dispondréis de mucho tiempo para huir. Tanis se entretuvo un poco más buscando alguna frase de esperanza o de consuelo. No se le ocurrió nada que decir. Recogió la mochila y el enano y él echaron a andar por la vereda que conducía pendiente abajo. El enano se detuvo un instante y se giró hacia atrás. «Traed picos», gritó. «Picos», repitió Ribewind, fruncido el entrecejo. ¿Es que quiere que nos abramos camino al interior de la montaña a golpe de pico? Esto no me gusta. Empiezo a pensar que me equivoqué al tomar esta decisión. Nuestro pueblo debería haber partido sin otra compañía. Tus razones para tomar esta decisión eran acertadas, esposo. Ni siquiera los guerreros Kekiri se opusieron cuando les comunicaste tu decisión. Tienen suficiente sentido común para darse cuenta de que un grupo numeroso da más seguridad. No empieces a cuestionar tus decisiones. El jefe de tribu que mira hacia atrás mientras camina hacia adelante tropezará y caerá. Es lo que decía mi padre. Otra vez a vueltas con tu padre, replicó Ribewind, furioso. No siempre tomó decisiones acertadas. ¿Fue él quien ordenó a la gente que me lapidara o es que te has olvidado de eso, hija de Chieftain? Echó a andar y dejó a Goldmon, que no salía de su asombro, siguiéndolo con la mirada. No lo dijo en serio, la tranquilizó Laurana, que subía por la ladera y se paró a su lado. Lo siento, no pude evitar oír lo que hablabais. Está preocupado, eso es todo. Carga con una gran responsabilidad, lo sé. Goldmon suspiró con tristeza. Y me temo que no soy precisamente una ayuda. Tiene razón. No tendría que compararlo cada 2 por 3 con mi padre. Mi intención era aconsejarlo, nada más. Mi padre era un hombre sabio y un buen jefe. Cometió un error, pero eso fue porque no entendía la situación. Miró de nuevo a su esposo y suspiró otra vez. Lo amo muchísimo y, sin embargo, parece que le hago más daño del que le haría a mi peor enemigo. El amor nos da un poder mayor para hacer daño que el que da el odio, susurró Laurana. Dirigió la vista hacia Flint y Tanis, unas formas imprecisas en el plomizo amanecer que descendían hacia el valle. ¿Viniste a decirle adiós a Tanis?, preguntó Goldmon al observar que la mirada de la joven lo seguía. Pensé que querría despedirse de mí, contestó Laurana. Esperé, pero no vino. Se encogió de hombros. Por lo visto le da igual. No le da igual, Laurana, la contradijo Goldmon. He visto cómo te mira. Lo que pasa es que, vaciló, no puedo competir con el recuerdo de una rival, dijo la elfa con amargura. Kitiara siempre será perfecta para él. Sus besos siempre sabrán más dulces. No está aquí y no puede decir o hacer mal algo. Así es imposible que yo gane. Goldmon estaba impresionada con el comentario de la elfa. Competir con un recuerdo. Eso era lo que ella le estaba obligando a hacer a Ribewind. No era extraño que se sintiera molesto. Fue en su busca para disculparse, cosa que, al estar recién casados, sabía que un tierno, lo siento, sería bien acogido. Laurana se quedó allí, con la mirada prendida en Tanis. Hola, Taike. Tas apartó la mampara y entró en la cueva. Solo entonces recordó que tendría que haber llamado antes. No ha sentido un escalofrío por todo el cuerpo hace unos segundos. Yo sí. Era un dragón. Pensé que más valía que me viniera deprisa para protegerte. ¡Ay!, gritó al tropezar con un bulto en la oscuridad. ¿Taike? El Kender tanteó con la mano. ¿Este bulto eres tú? Sí, soy yo. A juzgar por el tono, no parecía muy contenta. ¿Qué hace sentada a oscuras? Pensar. ¿Pensar en qué? En que Caramon Majere es el tonto más grande que hay en el mundo. Hubo una pausa y después la joven añadió, se ha marchado al monte de la calavera con su hermano, ¿verdad? Supongo que sí.
Es lo que dijo Tanis. Mandé a Sturm a que hablara con Tanis para que no lo dejara marcharse. Taike le asestó una mirada feroz. ¿Por qué no se lo han impedido? Tanis cree que podría haber algo importante en el monte de la calavera. En cuanto a Sturm, no lo sé, explicó el Kender mientras se sentaba al lado de Taike, en la oscuridad. Suspiró, anhelante. El monte de la calavera. ¿No te parece un sitio absolutamente maravilloso con ese nombre? Me parece espantoso. Es una trampa, dijo Taike. ¿Una trampa? Ahora querría haber ido con ellos. Me encantan las trampas. Tas estaba desconsolado. No esa clase de trampas, aclaró la joven, desdeñosa. Significa que Raistlin conduce a Caramon hacia una encerrona. He estado despierta toda la noche pensando en ello. Raistlin va debido a ese horrible hechicero antiguo, ese Fistandelano o como quiera que se llame. Caramon me contó todo sobre él y sobre ese maligno libro suyo, el mismo que sacó Raistlin a hurtadillas de Sakzarot. El hechicero era un hombre malvado y ese sitio es un lugar siniestro. Raistlin lo sabe, pero no le importa. Va a conseguir que maten a Caramon, un sitio siniestro que pertenece a un hechicero malvado y que está lleno de trampas. Tas suspiró con anhelo. Si no le hubiese hecho a Tanis la solemne promesa de quedarme para protegerte, Taike, me iría allí ahora mismo. ¿Protegerme? La joven estaba indignada. No hace falta que me protejas. Nadie tiene que hacerlo. El que necesita protección es Caramon. Tiene menos sentido común que un chotacabras. Alguien debe advertirle sobre ese hermano suyo. Tanis no lo hará, así que supongo que me tocará a mí. Taike apartó la manta que tenía echada sobre los hombros. La luz iba aumentando en la cueva de minuto en minuto y ahora el Kender pudo ver que la joven estaba vestida para viajar, con pantalón y camisa de hombre y un chaleco que a Tas le resultaba muy parecido al que Flint había tenido una vez. Tas recordaba que el enano había protestado porque no lo encontraba. De hecho, le había acusado a él de habérselo llevado. La espada que Taike no sabía muy bien cómo utilizar estaba encima de la mesa, junto a su escudo, ese sí que sabía cómo usarlo, aunque no exactamente del modo para el que estaba pensado un escudo. Este tenía una mella donde lo había golpeado contra la cabeza de un draconiano. Tas empezó a saltar con entusiasmo. Tanis me hizo prometerle solemnemente que te protegería, así que si tú vas al monte de la calavera, entonces tengo que ir contigo. No voy al monte de la calavera. Voy a encontrar a Caramon y a impedirle que vaya allí. Mi idea es hacer entrar en razón a ese cabeza de chorlito. Creo que sería más fácil enfrentarse a un hechicero malvado en el monte de la calavera que conseguir que Caramon tenga un poco de sentido común, opinó el Kender. Seguramente tienes razón, pero he de intentarlo. Taike cogió la espada para ceñírsela a la cintura. Hace mucho que se han ido, antes de que amaneciera, pero Raistlin camina bastante despacio. Podremos alcanzarlos, chitón, advirtió la muchacha. Alguien se acercaba a la mampara de la entrada. La luz del sol brillaba en el cabello rubio. Laurana. Gimió Taike en un susurro y se apresuró a dejar de nuevo la espada sobre la mesa. Ni una palabra, Tas. Querrá impedírnoslo. Estás despierta, dijo la elfa al entrar en la cueva. Se paró, sorprendida, al ver el atuendo de Taike. ¿Por qué vas vestida así? Yo, voy a lavarme la ropa, contestó la joven humana. Toda. ¿Pensabas lavar también la espada? Inquirió Laurana con sorna. Taike se ahorró tener que decir otra mentira, ya que la elfa siguió hablando. Estás de suerte. Tendrás compañía, porque Merite ha decidido que hoy sea día de colada. Todas las mujeres van a lavar las prendas de vestir y la ropa de cama al arroyo. Tas, échanos una mano. Coge esas mantas. Tas miró angustiado a Taike. La joven se encogió de hombros, impotente. No se le ocurría nada para salir airosa del atolladero. El Kender,
que se tambaleaba bajo el peso de las mantas, iba hacia la boca de la cueva cuando Taike lo agarró. Nos escabulliremos cuando las mujeres vayan a comer, susurró. No me pierdas de vista. Cuando haga una señal, ven corriendo. No te preocupes porque se retrase el viaje, musitó el Kender. Será fácil seguir el rastro de los enormes pies de Caramón, además de que Raistlin camina muy despacio. Taike fue en pos de Taz y de Laurana por el sendero que bajaba al arroyo. Solo le quedaba esperar que el Kender tuviera razón.